nuestras debilidades y ayúdanos a responder a la misma con obediencia y con agradecimiento. Señor, que sea tu palabra dando luz y esperanza a cada corazón que lo necesite, y sea tu palabra también confrontando a cada corazón que lo necesite. Trae, Señor, salvación en medio de tu pueblo, como lo has prometido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La exposición del día de hoy tiene como título Una justicia mayor, el sexto mandamiento y su interpretación. Y estaremos en los pasajes de Mateo capítulo 5, versículos, el día de hoy, 21 y 22. Aunque, como ya explicaré, estaremos en una sección nueva a partir del día de hoy. Ok. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, 21 y 22 lo siguiente. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Avanzamos entonces con esta introducción al Sermón del Monte, que por algunas semanas hemos estado y vamos a continuar aún. En realidad, ahora nos vamos a encontrar o vamos a iniciar una cuarta sección del Sermón del Monte. No debemos recordar de que cada una de estas expresiones tienen una conexión entre ellas, hay una armonía. Las expresiones del Señor Jesús tienen una conexión en todo su sermón. En la primera parte, cuando el Señor Jesús inició su sermón, describió el carácter de los ciudadanos del reino de Dios, o el carácter de los discípulos. Eso fue a través de las descripciones que se presentaron en las bienaventuranzas. En esas descripciones se nos mostró un retrato. ¿Cómo era un retrato? ¿Cómo es el retrato de aquellos que forman parte del pueblo de Dios? Luego, en la segunda sección, se nos habló de la influencia inocultable que ejercen los ciudadanos del reino de Dios en este mundo, siendo sal de la tierra y luz del mundo. Además, en la tercera sección que tuvimos en los últimos domingos, Cristo nos habló de su relación con la ley de Dios o con las escrituras del Antiguo Testamento, las cuales bajo ningún concepto Él no vino ni a anular ni a destruir, sino que al contrario, en Cristo nuestro Señor se cumplen de manera plena todas las cosas anunciadas respecto al Mesías prometido que iba a venir y que ya vino por primera vez para efectuar su obra redentora. Y como se dijo en la última parte del versículo 20 del capítulo 5, el énfasis de Cristo a sus discípulos es que nuestra justicia debe exceder a la justicia de los escribas y fariseos. De lo contrario, no entraremos en el reino de los cielos. Y a partir del versículo 21, el Maestro y Señor, con toda la autoridad que le ha sido entregada, Él se propone ilustrarnos de una manera concreta qué quiso decir con esa justicia mayor. Esa justicia mayor que sobrepase la justicia de los escribas y fariseos. Y para esto Él va a tomar 6 ilustraciones. 6 ilustraciones en lo referente a los mandamientos de la segunda tabla de la ley, como por ejemplo, no matarás, no adulterarás, temas con respecto al divorcio, los juramentos, la ley del talión y también en lo referente a amar a nuestros enemigos. Si Cristo entonces no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla, la relación también del creyente con la ley tiene que ver con un cumplimiento. Claro está, nuestro cumplimiento no es como un mérito para la justificación o salvación, sino que el cumplimiento para nosotros es un fruto de la aplicación de esa salvación a nuestras vidas a través de la fe, por el poder del Espíritu Santo. Y eso se manifestará o se evidenciará en nuestro amor y deseo de cumplir su ley
no solo de manera superficial como lo hacían los escribas y fariseos, sino de manera espiritual y verdadera, como lo enseña nuestro Redentor y Señor. Consideremos entonces la explicación de nuestro Señor Jesús en esta primera ilustración. Creo que los dos asuntos principales que va a tratar el Señor aquí son la interpretación correcta del sexto mandamiento en los versículos 21 y 22 que veremos el día de hoy, y lo segundo que tratará es la aplicación correcta de esa interpretación en los versículos 23 al 26 que veremos probablemente la siguiente semana. Entonces hoy vamos a considerar esa interpretación, esa justicia mayor, el sexto mandamiento y su interpretación que dará el Señor Jesús. Lo haremos a través de 3 puntos. Un contexto general, una interpretación escasa y superficial, versículo 21, una interpretación justa y espiritual, versículo 22, y unas aplicaciones finales. El primer punto entonces es un contexto general, y para eso voy a leer el versículo anterior, que es el 20, cuando dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En primer lugar, cuando hablamos de una justicia mayor o una verdadera justicia que da la entrada al reino de los cielos, definitivamente nuestra mente y corazón debe de apuntar siempre a aquella justicia de Cristo que fue conseguida por su obediencia activa, por su obediencia pasiva, la cual ha sido depositada a nuestra cuenta por medio de la fe. Solamente Cristo ha cumplido toda la ley tal como Dios lo ha demandado. Y es solamente esa justicia, la de Cristo, la que puede permitirnos ser partícipes de las bendiciones de Dios temporales y eternas. Con respecto a la salvación, entonces, no necesitamos nada más. Solamente por Cristo, solamente por la fe y solamente por la gracia de Dios. Sin embargo, en un sentido general, podríamos decir que en el resto del capítulo 5, que vamos a empezar a considerar la idea de hoy, a partir del versículo 21, el Señor va a realizar una exposición de la ley, y en donde Él va a presentar diferentes argumentos en contra de la falsa interpretación de los escribas y fariseos, contrastándola con una correcta interpretación que procede, y hago énfasis en esto, procede del propio corazón del Señor para su pueblo y para sus discípulos. Esta interpretación la encontramos desde el versículo 21 y avanzará hasta el versículo 48, hasta el final del capítulo 5 y también el capítulo 6 y capítulo 7. En estos pasajes, nuestro Señor, hablando del versículo 21 hasta el 48, nos llevará a considerar la verdadera naturaleza y sentido de la ley en 6 afirmaciones o ilustraciones que son: en el versículo 21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Luego en el versículo 27 dirá: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Luego en el versículo 31 mencionará: también que fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. En el versículo 33 luego dirá: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. En el versículo 38 leemos: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y en el versículo 43 menciona: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Al hacer esta consideración general en un conjunto, podemos darnos cuenta de que hay ciertos elementos que son comunes en estas 6 ilustraciones. Y como dice el doctor Sproul, hay algunas expresiones literarias que nos encontramos con frecuencia en las Escrituras que son idiomáticas. Es decir, son formas comunes o particulares o son modismos que se utilizaban en el pueblo judío.
Y a veces estos modismos o estas expresiones no pueden ser tan claras para nosotros, no son tan comunes para nosotros en nuestro contexto. De la misma forma como en nuestro castellano, por ejemplo, en Ecuador, tenemos algunos modismos que son propios de nuestra cultura. E incluso tenemos nosotros modismos que son propios de cada región del país. Evidentemente, para entenderlos necesitamos una explicación o una explicación que nos ayude en nuestra comprensión de a qué se refiere. Déjeme poner un ejemplo. Si alguien dice llevar piñas a Milagro, ese es un modismo. Es una expresión de nuestra cultura. Sabemos que es Milagro, es una ciudad. Y probablemente la intención es decir, como alguien que lleva algo a un lugar donde ya existe, donde no se necesita. O la expresión de ley, en el sentido de yo voy a cumplir, seguro que voy a cumplir eso. Entonces hay muchas expresiones así que tenemos. De la misma forma en la Escritura tenemos algunas expresiones idiomáticas de los judíos. Una de ellas es la que hemos mencionado varias veces. Oísteis que fue dicho. Y el contraste de esto es otra expresión que también se encuentra en la Escritura cuando dice escrito está. Para el judío esta expresión significaba que está escrito en algún lugar, pero no solo en algún lugar o en cualquier lugar, sino que está escrito en las Escrituras. Algo para nosotros a esto sería cuando nosotros decimos la Biblia dice. Una forma de asegurar que ese principio verdad lo encontraremos o lo encontramos en las Escrituras. Además de esto, otro aspecto a considerar en este sentido es que la situación de los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era muy similar a compararlo, para compararlo con algo, era muy similar a la situación que estaban viviendo las personas en los países en el tiempo de la Reforma. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, no todas las personas en el tiempo de la Reforma, en el periodo de la Reforma, no todas las personas podían acceder a las Escrituras. ¿Por qué? No se habían traducido a diferentes idiomas aún, de nativos de cada país, y evidentemente, domingo tras domingo, las personas solamente lo que hacían es escuchar las lecturas, pero en latín, que era el idioma más común en el contexto católico romano, y no muchos entendían el latín. El resultado de esto entonces era que empezaron a depender por completo de la interpretación y la lectura de los sacerdotes. Ellos leían y explicaban. Por lo cual, el único acceso que tuvieron por muchos años a la Biblia fue ese. La lectura y la explicación en latín, en su mayoría de veces, la lectura y la explicación de los sacerdotes. La Reforma entonces sabemos que junto con la aparición de la imprenta en la providencia del Señor y las diversas traducciones que luego se dieron, causó que muchas personas tengan una Biblia en sus manos y por ende luego puedan comprobar la falsa enseñanza o la falsa interpretación, como sucedió, y las enseñanzas que concordaban con el Evangelio de Cristo. De la misma manera podemos decir entonces que el Señor Jesucristo, cientos de años antes, realizó una reforma también muy profunda en medio del pueblo de Israel. ¿Por qué? El pueblo de Israel, debemos de saber que la Escritura nos relata y la historia también, ellos fueron sometidos a un cautiverio experimentado por muchos años, fueron llevados en cautiverio de Israel a Babilonia. Esto significó que por todo ese tiempo que pasaron cautivos en Babilonia, eso causó que empezaran a olvidar su propia lengua hebrea. Y tomaron como forma de comunicación también por muchos años el idioma arameo. En tal sentido, cuando regresan a Jerusalén o a los territorios aledaños, ellos no conocían lo suficientemente el hebreo como para leerlo cada día de reposo en el templo, la ley de Moisés, que fue dada en hebreo. Y tal como les había sido dado el hebreo, no podían ellos quizás entenderlo. Su mente estaba pensando en arameo, leían en arameo. Por lo tanto, entonces, esto fue uno de los motivos por los cuales se creó una dependencia de la enseñanza de los escribas y fariseos en ese sentido. Es decir,
Pasaron decenas de años, las personas, o los judíos para ser más específicos, llegaron a creer que las diversas interpretaciones y tradiciones de los escribas y fariseos que habían enseñado, que habían agregado, incluso llegaron a creer que eran parte de la ley de Dios. Por lo tanto, se volvió indispensable que alguien con un entendimiento correcto y no corrompido por la tradición les explicara a este pueblo y ahora a nosotros lo que la ley sí enseñaba y lo que la ley no quería decir. La tradición y las diferentes añadiduras habían desfigurado el entendimiento de la ley, lo cual era muy lamentable, ya que, como dice Pablo, la ley es ese tutor, esa guía. ¿Qué hace esa guía o ese tutor? Nos lleva hacia Cristo, para que seamos justificados por la fe. Y si esta ley ha sido opacada por las diversas tradiciones o por las malas interpretaciones de los hombres, difícilmente entonces los hombres y mujeres podrían ser dirigidos al Señor Jesús para salvación, para santificación, para justificación de sus almas. Este era un panorama general que surgió en los tiempos del Señor. También fue un panorama general del tiempo de la Reforma Protestante, y la realidad es que sigue siendo una situación de nuestros tiempos. Es decir, ahora, a pesar de la gran facilidad de información que tenemos y de la tecnología existente, aún necesitamos urgentemente de creyentes y especialmente de iglesias sanas y de púlpitos donde se predique la palabra de Dios, que tengamos como uno de los propósitos principales o como objetivos meditar, examinar correctamente y con exactitud qué quiso decir el Señor en su ley, sin añadirle mandamientos humanos, sin añadirle tradiciones que pretendan opacarla o tergiversarla. De esta manera, con la gracia del Señor, entonces podríamos y podemos vivir en Cristo y podemos vivir en su ley, desde el deleite y el gozo permanente que esto produce, desde el deleite y el gozo permanente que produce en cada creyente los mandamientos de Dios en nuestra alma y en nuestro corazón. O como decía el salmista en el Salmo 19, versículo 7 en adelante, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Necesitamos urgentemente también en nuestro contexto justamente que el pueblo del Señor, las iglesias locales, puedan examinar bajo las palabras de Cristo, bajo la enseñanza de Cristo, sin añadirle y sin quitarle, qué ha querido decir el Señor en su ley en este sentido. Para que de tal manera nuestra práctica, nuestra adoración, nuestra vida diaria no esté llena de tradiciones humanas que el Señor nos ha enseñado. Eso es entonces un contexto general. Vamos al segundo punto. Una interpretación escasa y superficial. Versículo 21. Leo nuevamente Mateo 5, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hay varias interpretaciones de esta sección del pasaje y a veces incluso han surgido diferentes debates con respecto a lo que quiso decir el Señor. Lo primero que encontramos aquí es una confrontación directa. Oíste que fue dicho a los antiguos. O en otra traducción, ustedes han oído que se dijo en tiempos antiguos. O ustedes han oído que se dijo a los hombres en la antigüedad. Al parecer el texto en su original podría tener todos estos significados.
Pero uno de los debates o interrogantes que han sido más intensos es, ¿qué quiso decir el Señor Jesús cuando afirmó con autoridad, habéis oído que se dijo? Algunos concluyen que Cristo está refiriéndose a la ley de Moisés, lo cual es incorrecto, dado que sería como afirmar que el Señor dijo lo siguiente: la ley de Moisés decía, pero yo os digo. Esto sería un indicativo entonces de que el Señor está corrigiendo la ley de Moisés y definitivamente no concuerda ni con el carácter de Cristo, ni con su relación con la ley de la cual ya hablamos, y menos con sus propias afirmaciones previas en el contexto del pasaje. Entonces, no es correcto pensar cuando él dice, habéis oído que se dijo, no es correcto pensar de que él está haciendo una alusión a la ley de Moisés. Por lo tanto, lo que sí creemos que dice es algo como esto: yo les interpreto la ley de Moisés, y esta interpretación que les doy no es ni escasa ni superficial, es verdadera. No es igual a la que oísteis decir a los antiguos escribas o fariseos. Y si queremos hilar más fino, es como si les dijera, el que les habla es el autor de la ley de Moisés. Yo soy el que la entregó a Moisés, y solo yo puedo interpretarla correctamente, no como oíste que fue enseñado por los escribas y fariseos desde la antigüedad. Entonces, bajo ningún concepto podemos pensar que el Señor Jesús estaba contraponiendo a las enseñanzas del Antiguo Testamento y menos a las verdades dadas o entregadas a Moisés. Al contrario, lo que desea hacer para nuestro bien, nuestro Señor, es llevarnos a considerar que mucha de la interpretación de los escribas y fariseos había sido traspasada de generación en generación desde la antigüedad y había sido traspasada unida a la tradición y a mandatos adicionales que no hacían justicia a lo que el Señor había querido enseñar a su pueblo siempre. Como ya fue mencionado, el contexto del aprendizaje de los judíos desde la antigüedad no era igual al nuestro. Ahora mismo, por ejemplo, aquí, prácticamente todos en este lugar, espero que sea así, o su mayoría, todos tienen una copia de la Biblia en sus manos, o por lo menos en su celular. Y siendo así, todos pueden ir y verificar lo que dice tal o cual pasaje que menciona el predicador. En los tiempos antiguos, la gente no tenía múltiples copias como hoy. La manera más común de aprendizaje entonces era, para aprender y para entender la palabra de Dios, era ir a la sinagoga, especialmente en el día de reposo, escuchar gran parte del día las enseñanzas o las lecturas o las interpretaciones de los escribas y fariseos, y sobre eso que escuchaste y oíste, entonces iba a derivarse mi entendimiento, mi práctica y mi obediencia de en adelante. Déjeme añadir algo aquí. ¿Usted se ha puesto a pensar en el gran privilegio que tenemos de vivir en estos tiempos? Ahora usted dirá, pero antes no había tanta maldad. Sí. Pero hay un gran privilegio también de vivir en estos tiempos, y no en los tiempos antiguos. En ese sentido tenemos el gran privilegio, lo cual siempre también va acompañado de una gran responsabilidad, recuerden. Cada verdadero creyente tiene la gran responsabilidad de ir y verificar en las Escrituras, verificar en la palabra de Dios, si aquello que oyó el domingo de parte del pastor es conforme a la verdad de Dios o no. Justamente en la lectura del día de hoy, en la providencia del Señor, había un grupo de creyentes en el Nuevo Testamento, que ya se mencionó, que es digno de resaltar en este asunto, y es el ejemplo de los hermanos de Berea. Hechos 17:11, pero lo voy a leer en otra versión, dice lo siguiente: los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica, y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las Escrituras todos los días, porque querían saber si lo que Pablo y Silas decían era verdad.
usted y yo tenemos entonces una gran responsabilidad. Puede ser que usted posea una memoria fotográfica, donde cada cosa que está escuchando en este preciso momento va a quedar guardada en su mente y usted después puede recordar todos los detalles de eso. Si ese es el don que usted tiene, lo felicito. Pero si es como el denominador común, es decir, de aquellos que olvidamos prontamente muchas de las cosas que escuchamos, entonces debemos usar medios que poseemos en nuestro contexto para retener de mejor manera lo predicado, lo oído, lo expuesto. Y para luego con calma poder revisar, meditar y confirmar qué es Dios o a quién le está hablando o qué nos está hablando. Y en este caso, ¿a qué cosa nos llama a una obediencia en alguna área de nuestra vida? Tenemos ahora más recursos que los judíos, como ya mencionamos. Ellos oían una vez cada cosa. Nosotros podemos tomar notas quizás, lo cual no cuesta nada. $1 quizás, una libreta y una pluma. Podemos escribir los puntos principales. Y si eso no es suficiente, usted puede ir a YouTube después y escuchar no solo una vez, 10 veces, 20 veces lo mismo, para discernir y para meditar en eso. Entonces, hoy el Señor quiere que contrastemos cualquier enseñanza que hayamos recibido anteriormente o que estemos recibiendo en el presente, sea del pastor, sea del predicador más reconocido en la actualidad. No importa si la escuchaste hace muchos años, ni siquiera importa si pensaste de que eso era así porque lo oíste o porque muchos lo hacían. Todo eso debe ser probado delante de las palabras de Cristo. Pero yo os digo, eso que oíste debe ser probado a la luz de la palabra de Cristo, pero yo os digo. No te conformes entonces a una religión, tradición o interpretaciones humanas, aunque hayamos hecho eso muchas veces. Muchos de nosotros, incluso aquí, somos pequeños ejemplos de esa realidad, es decir, de cosas que oímos un día por mucho tiempo, pensando que era así, conforme habíamos aprendido, y pensábamos que eran interpretaciones correctas de la palabra de Dios. Pero cuando fuimos, por la gracia de Dios, a lo que Cristo ha dicho, entonces no hay más argumentos que debatir allí. No hay nada más cosas a las cuales aferrarse, si no es lo que Cristo ha dicho. Debemos cuidarnos entonces de creer, de tener o de guardar interpretaciones de la Escritura que son escasas, que son superficiales e incluso si es que son erráticas. Pero esas correcciones solo serán posibles con la ayuda del Espíritu Santo cuando nos detenemos a pensar, a meditar y a examinar aquello que creemos que es verdad a la luz de toda la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cuál era el mandato que habían interpretado entonces los escribas y fariseos? Estamos hablando del sexto mandamiento. No matarás. La explicación básica de los judíos era: cualquiera que mate, asesine o que, poniendo sus manos con violencia sobre otro para quitarle la vida, será culpable de juicio. Esa era la interpretación básica del mandamiento para ellos, era lo que enseñaban, era lo que muchos escuchaban y era lo que muchos entendían. Cualquiera que mate, asesine o poniendo sus manos con violencia sobre otro para quitarle la vida, será culpable de juicio. Ellos, de acuerdo a este mandamiento, a esta interpretación de forma literal, porque lo estaban interpretando de forma literal, no conocían otro tipo de homicidio, sino solo ese. Ni tampoco consideraron extender, prohibir algún otro tipo de homicidios reales.
Cualquiera que sea considerado culpable de homicidio iba a enfrentar los tribunales humanos o, en este caso, el tribunal divino, y recibirá su castigo. Esto era a lo largo de los años lo que habían enseñado los maestros judíos, los escribas, los fariseos. Solo condenaban el pecado externo del asesinato. Y como eran guardianes de la ley, todos aquellos que habían sido cuidadosos en abstenerse, en nunca haber cometido un crimen de sangre o de muerte, entonces su conclusión era: yo nunca he matado a nadie, por lo tanto yo soy digno de la vida eterna y tengo entrada al reino de los cielos. Debemos reconocer aquí también que las dos expresiones, no matarás, y la otra expresión, cualquiera que matare será culpable de juicio, son pasajes del Antiguo Testamento, son expresiones reales de la ley de Moisés. Por ejemplo, Éxodo 20:13 dice: no matarás. Y Deuteronomio 16:18 menciona: jueces y oficiales pondrás en tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y aunque eran pasajes reales de la ley de Moisés, su interpretación había sido muy escasa, muy superficial, similar al retrato que plantean muchos hombres y mujeres. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con alguien y le escuchamos decir: pero yo nunca he matado a nadie, por lo tanto soy buena persona? Allá esos sicarios, esas bandas que andan quitando la vida, disparando, asesinando a las personas. Yo no he matado a nadie, por lo tanto no soy culpable para ir a ningún juicio. Dios me va a recibir con los brazos abiertos para entrar al reino de los cielos. De hecho, pensaba también, y creo que probablemente esta mala interpretación que había sido enseñada, esta interpretación literal y superficial del sexto mandamiento, creo que es una de las causas por las cuales el joven rico, que es muy famoso en los evangelios, tuvo enfrente a Cristo Jesús, conversó con él, le hizo preguntas importantes con respecto a la salvación. Sin embargo, a pesar de eso, no vimos evidencia de que pudo alcanzar la salvación. En Mateo 19, versículo 16 en adelante dice, leo el pasaje mencionado, Mateo 19, versículo 16, entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo. ¿Cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Por eso digo, y creo que esta interpretación que habían dado los escribas y fariseos por mucho tiempo, había sido la causa, o fue una de las causas, además de su corazón, por las cuales este joven creía que había cumplido la ley. Todo esto lo he guardado de mi juventud. Nunca he matado a nadie. Nunca en toda mi vida. A mí me enseñaron desde pequeño que no debo atentar contra la vida de nadie. Mis padres y mi maestro de escuela dominical me enseñaron que nunca debo quitar la vida de otra persona. Y eso lo he realizado, lo he cumplido. ¿Qué más me falta? El problema de esta interpretación superficial de la ley es que no se explicó el significado exacto del texto. Y es por eso que nos encontramos lamentablemente con muchas personas que hoy, cuando escuchan el mandamiento, no matarás, no se sienten confrontados con la ley. Incluso dentro de las iglesias, muchas personas no se sienten confrontados con la ley cuando escuchan o leen no matarás. Ellos dicen: todo eso lo he cumplido, nunca he matado a nadie, ya me lo sé hasta de memoria, estoy listo para ir al cielo, nunca he quitado la vida a nadie, no soy como tal o cual vecino o esos hijos de esos vecinos. Incluso mis hijos son buenos chicos también. Lamentablemente, este tipo de interpretaciones de la palabra de Dios
nos encontramos con muchas personas que piensan que estos mandamientos o esta parte de la ley es para otros y no para mí, ni para mi familia. Es para los invitados que vinieron hoy, ojalá escuchen y se arrepientan. No, hermano, no, amigo, no pienses de forma escasa o superficial en lo referente al sexto mandamiento. No te dejes llevar por la tradición o por las falsas enseñanzas o por las enseñanzas superficiales, como fue con los escribas y fariseos. No seas como el joven rico, que su corazón estaba tan lleno de estos pensamientos y de estas malas interpretaciones que ni siquiera las palabras de Cristo Jesús pudieron persuadirlo de su error, al punto que se fue muy triste sin ninguna esperanza de salvación. Como hemos visto en esta primera parte de esta sección del Sermón del Monte, el Señor Jesús nos demuestra que los escribas y fariseos, y quizás muchos otros, han realizado una interpretación superficial e incorrecta de la ley de Dios. La misma no debe ser solamente interpretada de forma literal y externa, sino que también incluye pensamientos, motivaciones y los deseos interiores de nuestro corazón. Claro, Dios va a juzgar también los hechos y las acciones. Dios va a juzgar también los hechos y las acciones. Pero su ley también apunta a lo interior. Solo Él puede conocer, solo Dios puede conocer el corazón de los hombres y todo lo que esconda en nuestro corazón. Solo Él lo conoce. Por tal razón nos ha dado su ley, la cual también es espiritual y no solo es letra. No solo es letra que tiene que ser interpretada de forma literal, también hay que interpretarla de forma espiritual, de forma correcta, para que podamos crecer en santificación, en obediencia, y para que aquellos que no conocen al Señor puedan venir a Cristo y ver su necesidad de Él. Por lo tanto, había una mala interpretación de los escribas y fariseos que fue confrontada por el Señor, una interpretación escasa y superficial. Eso nos lleva al tercer punto, una interpretación justa y espiritual, versículo 22. Dice la palabra de Dios, pero yo os digo, Mateo 5, 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Primero, debemos tomar con mucha seriedad quién está realizando la interpretación de la ley. No es cualquier persona, no es el pastor, no es el líder, no es el profeta, no es el apóstol quien está hablando aquí. A quien se le atribuye tal autoridad es una persona superior a todos ellos. Es común que cuando escuchamos decir algo con respecto a algún asunto que a lo mejor no está acorde a lo que nosotros pensamos, a nuestros puntos de vista, solemos decir, no ha de ser así. Quizás estás exagerando. ¿De verdad? Mientras buscamos argumentos o puntos de vista para debatir o responder a eso. Sin embargo, quien está diciendo, quien está hablando ahora, nos dice, pero yo os digo, esta es la forma correcta. Es Cristo Jesús, el mismo que a lo largo del capítulo 12 de Mateo afirmó, o afirma en los diferentes pasajes, Él afirmó ser mayor que el templo. Él afirmó ser el Señor del sábado. E incluso dijo que era mayor que Salomón, el hombre más sabio en la tierra, luego de Jesús. Y en los evangelios también, en Juan 10:30, Él declaró y dijo, el Padre y yo somos uno solo. Por lo tanto, la persona que nos está hablando en este sermón es el Hijo eterno de Dios, Dios mismo,
de la misma esencia, poder y deidad, aquel que vendrá por segunda vez y delante del cual toda rodilla se doblará, reconociendo su majestad, soberanía y autoridad. Cristo es el único intérprete infalible y perfecto de la ley, y dado que Él mismo es el autor de la ley, fue Él quien la entregó a Moisés, y es Él quien proclama las Escrituras, y como dice también la Escritura, fue Él el único que nació bajo la ley en su encarnación, pero solamente Él pudo cumplir también perfectamente. De tal manera que cuando Él afirma, pero yo os digo, solo podemos decir, sí Señor, así es, amén. No hay más argumentos allí. Mientras los judíos y escribas se preocuparon solamente de enseñar y cumplir la letra de la ley, es decir, buscaban cumplir a perfección, no quitar la vida de nadie, lo cual está bien. Nadie debería quitar la vida de otra persona, es correcto eso. Pero no es lo único que quiere decir el mandamiento. Ellos no pretendieron buscar el espíritu de la ley, no profundizaron en ello, ya que además de no matar a nadie de manera física, también debían de buscar no cometer homicidios espirituales por medio de actitudes o por medio de palabras hacia su prójimo. Con toda autoridad entonces el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, le enseña a sus discípulos que el enojo del corazón por causas ilegítimas y los insultos o palabras hirientes contra nuestro prójimo, como sea que se llame el prójimo, esposo, esposa, hijo, padres, vecinos, compañeros, hermanos, el enojo del corazón por causas ilegítimas, los insultos o palabras hirientes contra nuestro prójimo, son acciones que cuentan como un homicidio delante de Dios. Pastor, no ha de ser. Pero yo os digo. Pues la respuesta de un hermano o hermana es, sí, así es. Porque Cristo es quien lo dice. Y nos está ayudando a entender el verdadero sentido de la ley que Dios ha entregado. El Señor no está eliminando ni opacando el mandamiento, más bien lo está mostrando su significado. El mismo significado que tuvo desde el principio. Quizás esto nos sorprenda y nos preguntemos, ¿cómo puede ser posible que un enojo o un insulto hacia mi prójimo cuenten como un asesinato real? Pero esta pregunta puede tener como origen lo que ya hemos mencionado. Muchas veces los mandamientos de Dios o su ley lo tomamos de una forma literal y superficial. Y solo pensamos que el acto homicida de quitar la vida al otro, solo esos son homicidios. Pero para el Señor hay otras cosas importantes en lo referente a este mandamiento. A Él le interesa cómo está el corazón de donde surgen esos homicidios. No matarás, dice el mandamiento. Pero ese no matarás tiene un corazón que va a generar ese asesinato. No solo está prohibiendo posibles acciones futuras, sino que quiere que nos anticipemos al homicidio que se engendra primero en el corazón, antes de que se consume el hecho fatal. Un ejemplo claro de esto lo tenemos en Génesis, en la escena de Caín y Abel. Una escena muy conocida, recuerden, en Génesis 4:5 dice, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Caín fue confrontado por el Señor por aquello que había surgido en su corazón. En su corazón había surgido enojo, ira, odio hacia su hermano, Abel, y hacia Dios mismo. Sin embargo, el Señor lo confronta y él no hace caso a sus advertencias. Se dejó llevar por el homicidio espiritual en el corazón que primero cometió
Y luego eso se materializó al quitarle la vida. Por lo tanto, el Señor Jesús nos da un significado más verdadero, más exhaustivo del sexto mandamiento, junto con las consecuencias o los castigos que recibirán aquellos que violen el mandato. Y lo hace describiendo 3 tipos de asesinatos y 3 tipos de castigos. O si queremos usarlo en términos legales, 3 tipos de grados de castigos. El primer grado del homicidio es la ira o enojo, como leímos el pasaje. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El primer grado de homicidio, entonces, la ira o enojo sin causa en el corazón. Cabe mencionar que no estamos diciendo que todo tipo de ira o de enojo es pecaminoso. Hay por lo menos uno que no lo es. Incluso es válido. ¿A cuál me refiero? Una ira o enojo hacia el pecado. Ojalá siempre todos nosotros podamos mostrar este tipo de ira. Es decir, nos enojemos, aborrezcamos al pecado, nos peleemos con el pecado, no queramos hablar con el pecado, nos alejemos del pecado. Ese es un tipo de enojo e ira piadoso, bueno en cierto sentido. Sin embargo, la ira o enojo que está planteando el Señor es aquella ira temeraria o impía en la que uno odia a su hermano, incluso llegando a pensar que sería mejor que esté muerto. Es importante considerar que en primera instancia el Señor Jesús está hablando a hermanos. Ese es el enfoque del pasaje, ¿verdad? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. El contexto de los judíos, como naciones, como raza, como etnia, ellos se consideraban hermanos unos a otros. Entonces, bajo esa perspectiva está hablando. Es importante entonces que, dado este contexto judío, todos los participantes de la nación se consideraban así como hermanos. No solo era un vecino, eran hermanos. Pero el contexto del pasaje es todos, cualquiera, cualquier hombre o mujer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 menciona, afirmando lo mismo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y al parecer lo que tiene en mente el Señor son los diversos tribunales de justicia que habían creado los escribas y fariseos o los judíos. Ellos tenían diversos tribunales de justicia, instancias que iban siendo una superior a la otra. Uno de estos tribunales era un tribunal compuesto de 3 personas. A esos tribunales se llevaban ciertos asuntos que parecían de menor relevancia y evidentemente esos tribunales ejecutaban un tipo de juicio, declaraban culpables o determinaban castigos. Entonces, el primer grado de homicidio es la ira o enojo injustificado en el corazón. El segundo grado de asesinato o de homicidio es cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. El segundo grado ya no es solo algo en el corazón, es decir, ya no solamente un enojo que está allí de manera interna, sino que ahora se exterioriza al llamar a tu hermano raca, lo cual algunos traducen como un insulto básicamente. Es como decirle a tu prójimo, a tu hermano, una persona de un cerebro vacío, ocioso, tonto, inútil, estúpido. Entonces, estas formas de desprecio verbales, ya no solo en el corazón, el Señor nos está diciendo que son transgresiones del sexto mandamiento, homicidios.
expresiones de desprecio hacia otra persona con gestos, con un semblante enojado, con ceña fruncida, con el crujir de dientes. Este tipo de acciones, dice el Señor, son transgresiones del sexto mandamiento, son asesinatos en el corazón y tendrán sus consecuencias. Ahí menciona un segundo tribunal, será culpable ante el concilio. Parece la idea aquí, en cambio, es un tribunal que estaba compuesto de 23 personas. Ellos resolvían los asuntos de mayor importancia, incluso asuntos de vida o muerte. Y podrían establecer la pena capital incluso. Alguna infracción de la ley. Y la tercera, el tercer grado de asesinato es llamar a su hermano fatuo, lo cual podría traducirse como necio, idiota. Cualquiera que sea ofensivo, cualquier término que sea ofensivo de palabras hacia su hermano o hacia su prójimo, dice el pasaje que hará expuesto a una condenación sin retorno. La tercera es más intensa todavía porque dice que quedará expuesto al infierno de fuego. Y esta era una alusión probablemente al último de los tribunales, el tribunal de los 72 que se conocía, y ahí ya no había más tribunal al que apelar. No había tribunal más superior. Es como si el Señor les dijera: ustedes, escribas y fariseos, hacen alarde de justicia en sus diversos tribunales, aplican justicia según sus interpretaciones, dicen que no han matado, pero yo os digo, el sexto mandamiento, no matarás, significa todo esto que estoy mencionando. Cualquiera que sea hallado culpable delante, ya no delante de sus tribunales, sino delante del trono de Dios, que es un tribunal más alto y justo, y no hay más tribunal que ese. Cualquiera que sea hallado culpable de infringir el sexto mandamiento, no solo de letra, no solo quitando la vida de personas, sino a través de acciones homicidas en el corazón, enojo, ira, palabras ofensivas, cualquiera sea como se llame, que siga en esta condición, a pesar de las advertencias que le doy, y que persevere en su pecado, así como Caín, será culpable. Su justicia no es mayor que la de los fariseos, por lo tanto, no tiene parte en mi reino. Como vemos, la interpretación del Señor Jesús no es solo literal y superficial. Es una interpretación justa y espiritual que nos explica de manera más clara a qué se refiere el no matarás. Esto tiene muchas otras implicaciones. La siguiente semana seguiremos hablando del mismo mandamiento en sus aplicaciones más profundas, de acuerdo a la ilustración que hace el Señor. Pero quiero terminar con unas aplicaciones finales. Solo sé que la ley de Dios, como he mencionado y como dice la palabra, es como un ayo. Es decir, primero nos muestra nuestro pecado y luego, por medio de su Espíritu Santo, nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Pero así como es un ayo en este sentido, con respecto a mostrarnos el pecado, también es un tutor que nos dirige hacia Cristo para que roguemos al Señor, y espero eso suceda este día, para que roguemos al Señor y seamos examinados por la interpretación de Cristo a su mandamiento. Y podamos ver la pecaminosidad de nuestro pecado, odiándolo y aborreciéndolo, pero también que la misma ley sea el ayo que nos lleve y nos haga volver hacia Cristo como única esperanza de redención y salvación. Porque si fuera por nosotros, no damos la medida al mandamiento. Cuando usted escucha las estadísticas de los sicarios, de los que dicen tienen tantos muertos y los que se conocen quizás. Pero ¿cuántos homicidios hemos cometido en el corazón? Quizás mucho más que alguno de esos sicarios. En palabras, en intenciones, en pensamientos, en odio, en rencor, día tras día.
No somos mejores que ellos, si es así. Por eso necesitamos recurrir, al ser confrontados por su ley, a esa justicia que es mayor. Porque nosotros no damos la medida. Solo la justicia de Cristo es mayor. Estamos faltos, necesitamos una justicia superior, mayor, que nos limpie, que nos justifique de todos los asesinatos del corazón que hemos cometido cada día. Y esa es la justicia de Cristo. Y que la ley nos dirija hacia Cristo para alcanzar esa justicia. Lo segundo, no cometas el error de los escribas y fariseos en su interpretación práctica, superficial y práctica solamente. No te centres solo en que no has matado a nadie. Tampoco pienses que el asunto es, ya no tengo que decir grosería, no tengo que decir malas palabras, ya no tengo que insultar a mi prójimo. No solo es eso. Porque podrías ya no hacer eso con tu boca, pero lo sigues haciendo en tu corazón. En tu corazón sigue siendo dominado por el mismo enojo carnal cada día. Aunque guardes silencio, aunque te calles y nadie lo sepa, Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe, eso debería ser suficientemente importante para nosotros, porque al final es Él quien va a juzgar a todos los hombres. No cometas entonces el error de interpretar superficialmente el mandato. Tercero, debemos valorar que el Señor es quien está enseñándonos esto. Que es el Señor quien está dando la interpretación correcta para una mejor comprensión. Piensa, o si piensas que en el caso de Moisés, él es el hombre más manso de la tierra, según se describe. Pero una sola ocasión, una sola transgresión a este mandato de manera específica, se enojó imprudentemente, rebeldes, quieren que haga salir agua de la peña, y golpeó la peña 2 veces. Una sola transgresión causó que Dios lo excluyera de la Canaán terrenal. ¿Qué relevancia tiene esto para nosotros? Pues que aprendamos que es relevante, que una sola transgresión puede violar el sexto mandamiento. Y aunque si usted es un creyente, también que aprendamos de que aunque Moisés no accedió a la Canaán terrenal, en Cristo, sí que Cristo es nuestra justicia, Él nos guardará y nos sostendrá hasta el final para llegar a la Canaán celestial. Pero no descuidemos esto. Se puede violar el mandamiento con un solo pensamiento, con una sola acción. Eso debe tener mucha relevancia para nosotros. Tenemos un sumo sacerdote. Damos gracias a Dios que tenemos un sumo sacerdote, un Mesías redentor, que puede guiarnos a través del desierto de esta vida, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras transgresiones, y llevarnos seguros a la Canaán celestial por su justicia, que es mayor, no por la nuestra. Y solo en Él tenemos perdón y santificación para nuestras almas. La siguiente semana continuaremos con las aplicaciones que nos dará nuestro Señor resultantes de esta interpretación. Oremos. Señor, yo te ruego que apliques tu ley a cada corazón nuestro. Solo eso nos mostrará nuestro pecado. Y solo eso nos ayudará a ser dirigidos hacia Cristo. Si hay alguien aquí que no te conoce y que siempre se ha jactado de no matar a nadie físicamente, que sepa que quizás ha cometido decenas o cientos de homicidios en su corazón. Al odiar, al enojarse, al ofender a su prójimo, al despreciar. Por lo tanto, que no se vaya sintiéndose inocente de este lugar. Pero si se siente culpable, oh Señor, de haber infringido tu ley, te rogamos
que lo dirijas hacia Cristo. Que vea en la justicia de Cristo, en su muerte, en su resurrección, la esperanza para el perdón de sus pecados, la esperanza para cambiar su corazón, la obra de tu Espíritu Santo regenerándolo y cambiándolo, dándole una justicia que es mayor que la nuestra. Obra, Señor, en aquellos que no te conocen, pero también obra en tu pueblo. Y guárdanos, oh Dios, de realizar una interpretación superficial de tu ley, de tus mandatos, de la mínima coma o tilde, porque no dejarás pasar ninguna, tal como lo has dicho en tu palabra. Ayuda a tu pueblo, Señor, a deleitarse en este sexto mandamiento, que nos gocemos, nos alegremos en vivirlo, en cumplirlo, en esforzarnos en cumplirlo por la obra de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Y cuando lo transgredamos, no olvidemos de ir a la justicia de Cristo y no a la nuestra. Santifica a tu iglesia, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.